No, ahora sí. En esta parte del video vamos a interactuar mis compañeros Francisco Mena, Francisco Quesada y yo a partir de una pregunta que hemos querido introducir al inicio justamente del curso o de este bloque de cursos. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede ser la hermenéutica una herramienta, puede proveernos caminos tanto para la metodología teológica como para el análisis de textos o para la lectura del texto bíblico? Desde este punto de vista, como ustedes han podido ver ya en el primer video donde cada uno expuso sus puntos de vista, pues las posiciones son variadas. Y lo que queremos ahora es interactuar a partir de cada uno de los propios puntos de vista que hemos sostenido anteriormente. Yo no sé si empezamos cada uno exponiendo o expongo yo primero mi punto de vista, como quieran ustedes. La idea es pues proveer un espacio para discusión al resto de la clase de compañeros. Yo podría ponerlo de esta forma. ¿Qué es un texto? ¿Verdad? Es decir, hasta los textos como tales dentro de una cultura escrita surgen en el siglo XX. Antes de eso se escribe, pero las condiciones de lectura y las condiciones de escritura son significativamente menos. Mucho de lo que hoy tenemos como texto depende del esfuerzo que hizo la humanidad en torno a la Primera Guerra Mundial de alfabetizarse, ¿verdad? Entonces, en la alfabetización cambian muchos factores. Primero se reduce significativamente el valor de la tradición oral. Se establece el autor como una especie de héroe que está históricamente vinculado al texto, y después se desautoriza, por decirlo así, el texto para que sea el texto mismo quien hable. Entonces, en todo ese proceso el texto sigue siendo, o más bien se ha construido como una cosa. Al construirse como una cosa, entonces es sujeto u objeto de análisis e interpretación, cosa que yo no puedo hacer cuando lo que tengo es tradición oral, aunque esté por escrito, porque ese texto, por decirlo así, en realidad no es una cosa, es un trozo de memoria vinculado socialmente y flexible, de donde, por ejemplo, yo puedo contar una cosa, Francisco puede contar la misma cosa diferente, y vos podés contar la misma cosa diferente a nosotros dos, y es legítimo, y las tres diferencias, aunque sea el mismo hecho, la misma historia, conviven. Eso tenemos en los 4 evangelios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí uno de los problemas que tenemos cuando se habla de exégesis y de hermenéutica bíblica es que nosotros hacemos del texto bíblico una cosa. De hecho, lo hemos convertido en un libro, que no es un libro tampoco, ¿verdad? Entonces, con esos elementos, ahí es donde yo me pregunto si realmente la hermenéutica, en cualquiera de sus etapas, ¿verdad?, o de posiciones, es realmente útil. Sí, bueno, yo pienso que si hablamos de hermenéutica, en sus orígenes la hermenéutica fue justamente la ciencia que interpretaba el texto, sea el texto jurídico, ¿verdad?, el texto sagrado o el texto literario, en el medioevo, por ejemplo. Sin embargo, me parece que la hermenéutica contemporánea más bien es una respuesta a esa objetivación del texto y convierte todo en texto. En el sentido de que constantemente estamos interpretando. Lo que estamos teniendo ahora en este momento es un ejercicio textual. Y desde ese punto de vista estamos inmersos en el texto. Y justamente la hermenéutica contemporánea surge como una respuesta a ese, digamos, paradigma dicotómico de la modernidad que separa en un sujeto que conoce y un objeto que es conocido la realidad, y que en el peor de los casos, bueno, ya Bacon lo decía, ¿verdad?, la modernidad surge con el sujeto que trata de conquistar el objeto, que trata de dominar. Así nace la ciencia moderna, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la hermenéutica contemporánea más bien es un decir esa
esa concepción y darse cuenta de que todos estamos inmersos en un texto, de que estamos constantemente interpretando. La alusión a que el interpretar es estar separado, sí, es inevitable. Sin embargo, yo creo que la separación no es el problema, la otredad no es el problema es cómo asumimos la otredad. Y desde ese punto de vista, la hermenéutica me parece que provee algunos elementos interesantes para dejar al otro ser otro y leerlo desde mi otredad también. ¿Ves? Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que la hermenéutica es una herramienta válida para el quehacer teológico. Sí, de mi parte, igualmente, con respecto a la pregunta inicial, si la hermenéutica puede ser un instrumento válido, considero que sí, que la hermenéutica puede darnos una herramienta importante. El cristianismo mismo, desde sus orígenes, es una interpretación, digámoslo así, de los acontecimientos que unos primeros cristianos vivieron, y a partir de los cuales se empiezan a redactar algunos textos y posteriormente a reinterpretar a partir de lo ya escrito. Quizás alguno de los que más intervino en una comprensión hermenéutica fue San Agustín, con un famoso texto sobre la interpretación cristiana que se convirtió en la Edad Media en la fuente para poder interpretar la Sagrada Escritura, aunque fuera como una fuente de autoridad para justificar posteriormente la teología de ese entonces. Sin embargo, no es la hermenéutica un paradigma, digamos, que podamos tomar como único a la hora de analizar los textos, porque como bien ya dijeron, puede ser que más bien la hermenéutica nos separe del texto mismo, dado que es una ciencia, podemos decir, de interpretación que tiene una amplia gama de elementos. A veces puede ser que nuestra visión del texto o de una cosa esté más circundado de nuestras comprensiones como sujetos, y entonces nos diluyamos en nuestras visiones, y al final el texto no dice lo que de verdad debería decir, o bien nosotros ponemos a decir al texto cosas que en realidad no dicen. En ese sentido, la hermenéutica ciertamente nos puede confundir. Sin embargo, tampoco se trata de hacer una lectura fundamentalista, leer literalmente un texto, sea cual sea, sino que más bien poner el texto a decir algo de manera crítica. Cuando nos encontramos con un texto, por ejemplo el texto bíblico, el texto, los documentos de la Iglesia, siempre van a tener una ideología de fondo, y esa ideología es necesario descubrirla para posteriormente pasar a la acción, a la práctica, a la ética, si se quiere. En ese sentido, pienso que sí, que la hermenéutica puede hacernos tomar conciencia de un texto, de lo que dice, y posteriormente sacar la riqueza de él. Yo tengo que volver a decir, no existen textos en la Biblia, en este sentido en que se mencionan, es decir, lo que existe es tradición oral puesta por escrito, y eso no es un texto tal y como la teoría literaria o hermenéutica lo considera hoy. Es decir, un texto, para ser texto, requiere ser pensado para ser escrito, vamos a decirlo así. Es decir, yo quiero escribir esto, entonces voy a escribir esta ley, y entonces tengo que cuidar la redacción que tengo. Voy a escribir este ensayo, tengo que cuidar la redacción que tengo. En la tradición oral, esos cuidados son más bien de tipo estilístico, son más bien de tipo estético. Yo quiero decir esto, voy a decirlo de la manera más persuasiva posible. Entonces, eso, por ejemplo, sería una violación, por decirlo así, a la forma como hoy nosotros escribimos los textos. Porque hoy yo no quiero persuadir, yo quiero demostrar. Si yo quiero persuadir, paso del ambiente, digamos, protocolario de una academia al ambiente de la calle, ¿verdad? Entonces, yo voy a vender esto, voy a persuadir. Eso es lo que hablamos de propaganda, publicidad. Persuadir es propaganda, publicidad. En el siglo I, por ejemplo, las articulaciones de Pablo son persuasivas, eso es parte de la retórica. Entonces, no hay una argumentación que uno pudiera entender como objetiva, como cuál es la ideología del autor.
No hay ideología en el autor, él quiere persuadirte de esto, lo dice claramente. Sí, y yo diría que hay una cosa muy importante, quisiera rescatarlo. Al hacer alusión a la tradición oral, hay un elemento que me parece que nosotros debemos rescatar y que se puede rescatar desde la, digamos, desde la lectura del texto bíblico y también desde la hermenéutica, y es la narrativa. Porque las tradiciones orales ciertamente no son argumentaciones racionales con la lógica, digamos, occidental moderna, son narraciones. Son narraciones. Es decir, lo que tenemos en la Biblia no son argumentos que se circunscriben a una lógica estricta que respete los principios de no contradicción o los principios... No es eso, son narraciones. A mí me parece que desde la hermenéutica se puede rescatar ese elemento narrativo, que encontramos no solamente en la Biblia, sino en muchísimas otras tradiciones, ¿verdad? Sí, igual esta diferencia entre lo que podría ser la retórica y la narrativa es importante en el momento de leer, por ejemplo, los documentos de la Iglesia, porque en estos documentos sí se puede percibir una retórica que trata de convencer, es persuasivo, hay una comprensión del fenómeno religioso, hay una visión de lo religioso, y esta debe obedecerse, entre comillas, de manera que ahí sí hay una retórica persuasiva. En cuanto a los textos bíblicos, hay sí, más bien una narración, ¿verdad?, de toda una serie de acontecimientos que fluyen en la vivencia de las personas. En ese sentido es muy importante tener en cuenta esta distinción entre un documento de nuestro tiempo, de la Iglesia del siglo XX, XXI, o un documento del siglo I, que tienen intencionalidades totalmente distintas. Yo quisiera hacer un corte aquí para poder subir esta sección y inmediatamente hacemos la segunda parte. Entonces, no se vayan.